buenas tardes. Queremos saludarlos con mi esposita. ¿Cómo están? Bendecirlos, saludarlos y darle a Dios gracias por este tiempo de adoración, tiempo de aprender la palabra de Dios. Queremos contarles que esta semana ha sido muy hermosa. Hemos estado orando fuertemente por el ministerio, por la familia. Hemos estado orando por muchas cosas que la verdad nos han motivado porque sé que la gente necesita oración. Hemos visto muchos muy metidos con Dios, pero de la misma manera hemos visto muchos que se me han debilitado. Entonces hoy quiero que entremos en tiempo. Ya la gente se está conectando. Que se conecten porque no he enviado el link. Están ya ingresando y la verdad que nos alegra verlos, nos alegra saludarlos. Esta semana hemos hablado con muchas personas nuevas, gente que está interesada en conocer la palabra de Dios, personas que hacía muchos años no hablábamos y la verdad los saludamos. Nos pidieron algunas consejerías, personas que tenían que tomar unas decisiones muy importantes. Habían personas que estaban pasando tiempos muy difíciles, o hay personas que están pasando tiempos muy difíciles y que nosotros estuvimos ahí al tanto con ellos. Entonces queremos pues darle gracias a Dios por este tiempo. Queremos orar mientras que las personas se van conectando. Recuerdo que si hay alguna pregunta, me pareció interesante lo que hicimos hace 8 días, de que si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, también quieran hacer alguna aclaración, pues bienvenida sea, porque la idea es que interactuemos, la idea es que aprendamos también y refresquemos nuestros conocimientos. Entonces, amor, ¿tú quieres decir algo? Ya les estoy enviando el link para que estén pendientes, por favor. La predica de hoy es muy interesante para los que la quieran compartir. Hoy vamos a estar hablando de las finanzas en la iglesia, del manejo financiero. Sí, este tema con respecto a las finanzas de la iglesia nos ha traído gran motivación de explicarla, también preocupación, porque hemos hablado con muchas personas, y no solamente en este tiempo, sino en tiempos pasados, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que se han alejado de Dios por causa de esto. Entonces uno debería pensar, bueno, Dios, ¿qué tiene que ver con esto si realmente el que administra las finanzas es un hombre? Pero ustedes, como se han dado cuenta, es un efecto directo, eso es algo muy impactante, porque las personas se argumentan con esto. Entonces, y con mucha facilidad. Sí, hasta el punto de decir, yo ya no ir a la iglesia, no quiero volver por allá. Eso se convirtió en un negocio. Aun cuando hay muchas cosas que de verdad hoy vamos a correr el velo en algunos conceptos, porque quizás los conceptos nosotros los leemos pero los pasamos por alto, y la persona que cree en Dios debe ser consciente de lo que está haciendo a la luz de la Biblia. O sea, usted si da, tiene que estar consciente de lo que está dando y tener la actitud de su corazón correcta para hacerlo. Sí. Y aquí vamos a explicarles cómo es que se da, y hay cosas que a veces no están bien de lo que estamos haciendo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, y quiero me gustaría muchísimo que los que si pudieran conseguir un cuaderno, un esfero y tomar apuntes de las citas bíblicas, importantísimo. Es algo muy clave que yo quiero que, aunque yo sé que las citas bíblicas van a quedar en el video,
pero es importante que usted mismo verifique, usted mismo lea. Pero también me gustaría pedirle el favor de pronto a algunos, cuando demos las citas bíblicas, por favor las colocan en los comentarios para que sepan en qué vamos, que ellos se guíen por la cita bíblica en que vayamos en ese momento, porque pues el tema es extensito y de pronto se pierden, o para que ellos vayan mirando y cojan su Biblia también y tengan la guía. Sí, claro. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Toma, Dios, nuestras mentes, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, aún lo que tú nos has revelado, Señor, para que nosotros podamos mostrar lo que tú escribiste en la Biblia, Señor, que es tu palabra, que es tu guía, y que podamos aprender muchísimo, Dios. Que no nos vayamos a argumentar, Dios mío, Señor, como veníamos anteriormente, porque había un espíritu de culpabilidad porque se hacía o porque no se hacía, Señor, con respecto a las ofrendas y los diezmos. Dios, te pido que tú nos des la revelación, que tú nos muestres tu verdad, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces quiero que vamos a aclarar algo primero. Quiero que ustedes abran Hechos 2. Quiero mostrarles cómo Pedro fundó la iglesia, cuál fue el principio y qué es lo que realmente nos debería interesar tanto a ti como a mí cuando nosotros vamos a un templo, cuando vamos a una reunión, cuando vamos a una célula, cuando vamos a un grupo familiar. ¿Qué es lo importante ahí? Y que está escrito en Hechos 2, el versículo 38, donde dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tres cosas que la iglesia, que son las columnas vertebrales de la iglesia. Primero, dice: en las reuniones donde se habla de Dios, donde leemos la palabra, debe haber arrepentimiento. Nosotros debemos pedirle a Dios que podamos llegar a un punto de arrepentimiento. Clave, ese es supremamente importante. Lo segundo es que la iglesia debe contener es el perdón de los pecados. Yo debo pedir perdón por causa de mis pecados. Debo arrepentirme y del mismo modo debo pedir perdón. Cuando yo tengo ya claro esas dos acciones, créame que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Y también dice que nosotros debemos recibir a Cristo en nuestro corazón a través del bautismo, a través del nuevo nacimiento. Yo lo que venía pensando antiguamente, cuando era un hombre pecador, cuando tú eras una mujer que estaba en el pecado, pues la verdad, cuando usted recibe a Cristo, pues usted nace de nuevo, usted es una nueva criatura, es una nueva persona. Entonces, esa es la base de la iglesia, eso es lo que realmente nosotros queremos enfatizar, y que nosotros podamos llegar a qué, a enseñar. Entonces, eso fue lo que Pedro arrancó diciendo. ¿Por qué mencionó Hechos 2? Porque ahí fue el día del Pentecostés, ahí fue cuando llegó el Espíritu Santo y dio esos parámetros: arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados y poder llegar a recibir el Espíritu Santo a través del bautizo y a través del mismo arrepentimiento y perdón. Entonces, esa es la base. Entonces, si Pedro mencionó eso al comienzo, antes de hablar de los diezmos, de las ofrendas y de las primicias, dio la base, dio como los lineamientos. O sea, lo importante de todo lo que vamos a hacer a partir de hoy, que ya recibimos el Espíritu Santo, es esto. Y después más adelante ya empieza a hablar de lo que es ofrenda, primicia y esto. Entonces le doy la palabra a mi esposa para que nos podamos empezar a tocar el tema. Bueno, vamos a empezar a tocar el tema, el tema sensible.
Vamos a hablar de tres cosas que se manejan en la iglesia, tres movimientos financieros. La ofrenda, el diezmo y la primicia. Vamos a estar tratando cada uno de estos por aparte según lo que dice el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué enseña Jesús, los apóstoles y Pablo con respecto a estos temas? Entonces, vamos Sí se mencionan en las dos. O sea, está Sí. tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona. Se menciona. Entonces, eso para tener claridad. Estos temas se mencionan en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y ahí vamos a mirar si debemos hacerlo o no debemos hacerlo. O cómo debemos hacerlo, porque esa es la incógnita. ¿Se debe? ¿No se debe? ¿O cómo se debe hacer? O cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo mal. Si... Bueno, y amor, ¿y qué es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda para Entonces, vamos a decir, el concepto de ofrenda es algo que le estamos ofreciendo a Dios. Es un dar, es un dar, es la acción de dar, es el reconocimiento, una muestra de reconocimiento por el favor de Dios que nos ha dado. O por una noble causa. O por una, yo también puedo dar a una entidad, a una entidad que ayude a drogadictos, que ayude de pronto a personas, como Teletón. ¿Se acuerdan Teletón, que se fundó hace muchos años? Y ahí la gente daba plata, daba mucho dinero. Entidades de alcoholismo, de drogadicción. Fundaciones que estén digamos, dando ayudas a la gente para rehabilitaciones. Y eso mucha gente lo hace. O sea, ofrenda. Eso está muy bien, sí. La ofrenda, el diezmo y la primicia son totalmente diferentes, ¿no? El diezmo es la 10ª parte de los productos que cosechan o del trabajo. Entonces es una 10ª parte. ¿Y antiguamente cómo se hacía? ¿Qué dice la Biblia con respecto a que lo hacían antiguamente, amor? Era la 10ª parte de las pero cosechas. ¿con qué? Pero eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Más adelante? Pero bueno. Primicia, el primer fruto que produce algo. Puede ser una cosecha o mi trabajo. Y los pactos, que esos pues vamos a hablar más adelante, porque pues en la Biblia hay cositas con respecto a los pactos. Queremos explicar ese punto, porque es que hay algunas congregaciones que hablan de pactos, y aquí vamos a hablar qué dice la Biblia con respecto a eso. Si lo dice, si no lo dice, entonces esto. Bueno, entonces empecemos con ofrendas. Entonces las ofrendas son, antiguamente, ¿qué hacían? Ellos daban vino, aceite, pan, harina, tórtolas, tortas, hojuelas, cereales, ovejas, asnos, cabritos, toros, bueyes, becerros, oro, plata, bronce. O sea, daban diferentes cosas. Entonces, ¿cuál es la actitud? Esa es la diferencia. Yo quiero que miremos Éxodo, el capítulo 25, y vamos a mirar cuál era la actitud de ellos con respecto a este tema. El versículo 1 y 2 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces, ellos ¿cómo lo hacían? Lo hacían de corazón, lo hacían de voluntad, lo hacían sin estar forzados, sin estar obligados. Eso es lo que dice la palabra con respecto a eso. ¿Qué daban? Esto vinos, aceite, pan. Sí, exacto. Daban, o sea que en ese cabritos, entonces no era plata, no necesariamente era oro plata. y plata. O sea, lo que usted pudiera dar para Dios era una ofrenda. Y lo que pasa es que las ofrendas tenían un objetivo. Sí, tenían un objetivo, y era en ese entonces ellos daban eso, ¿para qué? Para el perdón de pecado. Para el perdón de pecado. Para varias cosas. También para purificación, para sanidad, para reconciliación. Si alguien estaba peleando con alguien, daban esas ofrendas. O reconciliación con Dios. Sí, señor. Agradecimiento, para si había un fraude, para una promesa que... O sea, como darle gracias a Dios por una promesa que le cumplió. Sí. Si usted quería darle de corazón algo aparte, Dios se lo recibía sin ningún problema. Digamos la iglesia en este momento. Exacto. Porque es que lo que tenemos que tener en cuenta aquí, y ojo, mucho ojo con esto.
Esas ofrendas se utilizaban para tres cosas y para tres tipos de cosas en este momento, que era, se usaba para Dios, para los levitas y para el sacerdote. O sea, si yo daba una ofrenda, una parte era para Dios, cogían ese cabrito o esa harina o ese incienso o lo que yo fuera a dar, ese aceite, y una parte la quemaban ahí en el tabernáculo que ustedes recuerdan. Se abría el becerrito, se le sacaba la sangre, se sacaban sus tripitas, sus cosas, no sé qué, y se quemaba. Esa parte era para Dios. Dios le permitía... O sea, para Dios, o sea, eso era para él nomás. Dios nomás, o sea, por eso se quemaba. Por eso se hablaba de olor fragante. O sea, Exacto. por eso se hablaba de que esa aroma tan rica, o sea, ese aroma que el Señor alcanzaba a percibir. Recibía. Y ese era el sentido de esa ofrenda. De ese cabrito ellos sacaban un pedacito que era, digamos, la mejor carne, y esa carnecita iba para mantener, o sea, al sacerdote y a los levitas, o sea, para que ellos pudieran comer de eso, tanto de la harina como de los panes, como del aceite. Eso quedaba también para manutención de ellos, pero ahí nos damos cuenta que, o sea, era para esas tres cosas. Así que hoy en día, viendo eso a hoy en día, podríamos decir... Tú nos estás enseñando hoy que la ofrenda era para Dios, que era para los levitas, Sí. y que era para los sacerdotes. Ajá. Exacto, o sea, eso era lo que, o sea, había una parte para Dios, pero era sacrificio como tal. O sea, hoy en día podríamos decir que eso sería como para mantener los ¿Y servicios quiénes son los públicos del levitas? templo. Si hoy hablamos de un levita, o sea, ¿qué podemos decir de un levita? ¿Quiénes eran ellos? Los levitas eran los que servían en la iglesia. O sea, por decir a hoy en día, el levita puede ser el que barre la iglesia, el que ayuda a limpiar, el que ayuda a pintar, El que toca, el músico. el músico que toca, la persona que ayuda en logística. O sea, el vigilante de los parqueaderos. Todos son levitas porque ellos se dan al servicio de Dios. Servicio, sí. Aun cuando hoy en día no podemos hablar directamente de una dedicación total, porque hoy en día la dedicación total yo veo que Hoy lo se le hace llama, solamente el se pastor. le llama de servicio, se le llama de servicio. Hoy lo llaman servicio, pero el dilema es que ese servicio hoy en día no lo pagan. Y en la Biblia Pero, habla que Dios lo está dejando escrito que para o sea ellos que hay una toda, parte toda de aquella esas persona, ofrendas. toda aquella persona que sirve en la iglesia, que sea un músico, sí, porque yo a veces he visto a los músicos que son las 6:30 de la mañana, ya están en el templo. Son los Y que se van a las 7 de la noche porque, pues imagínate, tienen que tocar en todas las reuniones que hacen entonces las iglesias. deberían, pero ahorita vamos a mirar si se hacen o no se Igual hacen. en cualquier tipo de iglesias, católica, cristiana, todo lo que sea monjas, todo lo que sea acólitos, bueno, todo lo que cada iglesia tendrá su estructura y todos los que sirven en esa iglesia son levitas. Ya el sacerdote podría llamarse aquí el pastor, apóstol o el profeta o el líder espiritual. Sí, porque eso lo estipuló el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya fue cuando se empezaron a decir que habían pastores, evangelistas, que habían profetas, y así sucesivamente, pero en ese entonces se centralizaba solamente en el sacerdote, que era en ese momento Aarón bueno, y Moisés. Listo, entonces eso era lo que eran las ofrendas como tal en ese entonces. Entonces esas ofrendas, como decíamos, se usaba para eso y sostenían a los sacerdotes y levitas. Podemos mirar Números 8. Si alguien me puede ir escribiendo la cita bíblica, se lo agradecería ahí en el chat. Y los que quieran ir interactuando, si tienen algún aporte, alguna pregunta, yo voy a estar pendiente para leérselos y vamos a estar compartiendo. Números 8, 18, números 18. ¿Números 18? Sí. Bueno, yo lo voy a pasar rápidamente, les voy a leer lo más importante porque es hasta el capítulo 24, siempre es larguito. La idea, versículo 24. Números 8, verso 8 al 24. Números 18. Números 18, versículo 8 al 24. Sí. Números 18, versículo 8 al 24. Listo, entonces ahí ¿y de qué nos vas a hablar ahí? Del sostenimiento de esos sacerdotes y levitas, o sea,
esas ofrendas, ¿cómo se iban a utilizar? ¿Cómo ellos debían de coger eso para su manutención? Pero también hay otras cositas que se le tienen que adicionar, o sea, que dice la Biblia y que ahí no las estamos teniendo en cuenta. Entonces, si es Números 18, Dianita, Números 18 del 8 al 24, versículo 8, 24. Muy bien. Entonces dice, una parte dice, el Señor le dijo a Aarón, yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas que se me hacen, todas las ofrendas sagradas de los israelitas, te las doy a ti y a tus hijos como parte que les corresponde. Esta será una norma para siempre. Dice en el versículo 11, yo te doy a ti y a tus hijos e hijas que aún vivan contigo las ofrendas especiales que los israelitas me presenten. Esta ley será permanente. Hay un pedazo de aquí, también les doy los primeros frutos que los israelitas me traen cada año, lo mejor del aceite, lo mejor del vino, del trigo. Igualmente los primeros frutos de las cosechas que ellos me ofrecen serán para ti. Cualquier persona de tu familia que esté ritualmente pura podrá comerlos. Todos los, versículo 15, todos los primeros hijos de los israelitas o las primeras crías de animales que me ofrecen serán para ti. Pero en caso de que los primeros hijos de los hombres y de las primeras crías de los animales impuros pedirás un rescate. Pero, dice versículo 17, pero no permitirás que sean rescatadas las primeras ovejas de las vacas. Bueno, ahí habla de todo lo que se recoge en la iglesia, ahí. Si ustedes notan, hablan específicamente de frutos de la tierra, habla de vacas, habla de lo que hablamos ahorita de las ofrendas. En este pedazo no enfatizaban tanto en dinero. Sino eran como, Sí, yo no. veía que era más bien animales, era fruto del campo, porque es que ahí hay que aclarar algo. Acuérdense que Dios hizo una promesa y Dios le dijo al pueblo de Israel, yo te voy a entregar a ti la tierra por heredad, yo tengo una tierra especial que da leche y miel. Entonces ellos recibieron esa heredad y con base en esa heredad de esa tierra, todo el fruto que daba, Dios les pedía de ahí sacar ofrenda y de ahí sacar el diezmo. Entonces uno dice, pues claro, súper, porque si Dios me da la tierra que nunca tuve y yo poderla trabajar, cosechar y de ahí sacar, pues sería, si uno se pone a mirarlo y se pone en los zapatos de ellos, uno dice, pues sería muy egoísta que yo de ahí no le saque algo para Dios. Eso fue lo que Dios estipuló ahí. Sí, entonces todo lo que él nos dice ahí, que lo debíamos hacer, pero entonces ahí el versículo 20 dice, el Señor le dijo a Aarón, tú no tendrás tierra ni propiedades en Israel como los demás israelitas. ¿Que ellos son qué? ¿Ellos son Yo los... seré tu propiedad y tu herencia en Israel. Y ahí A le está los habla- levitas ahí le está hablando a les los doy, levitas. ahí le está hablando al sacerdote. Sí. Ahora a los levitas les doy como propiedad esa 10ª parte que los israelitas deben entregar de sus productos para el pago del servicio que prestan en la tienda del encuentro. O sea que ese 10% del fruto de esa tierra no iba, sino iba exclusivamente No, acá para estamos los hablando levitas, de ¿sí? las ofrendas. ¿Sí? Aquí la ofrenda no es 10%, ahorita es el diezmo. Ahorita Esas son que hablemos ofrendas para las levitas. estas son las ofrendas. Entonces le decía que el sacerdote no podía tener terrenos, no tenía propiedades. Los levitas no, Dios cuando repartió la tierra no les dio heredad porque el Bueno, Señor aclarar eso, decía, sí, muy bueno. ahí decía que Dios es su heredad. Dice, o sea, que a ellos la propiedad de la 10ª parte a ellos les he dado la propiedad, la 10ª parte de los israelitas deben ofrecerme sus productos, por eso les he dicho que no tendrán territorio propio en Israel. O sea, la heredad del levita era Dios, por eso no le dio terrenos ni tierras. Así que hoy en día estamos fallando un poquito en eso. ¿Poquito? Un pocote. Poquito o harto. Un poquito, ya. Porque estamos preocupados por levantar iglesias y templos y muros. Y resulta y pasa que Dios estipuló O sea que esa que plata... ni los sacerdotes Esa ni plata los que se levitas no, esa plata no, esas tenían ofrendas era para propiedades. que ellos se alimentaran.
Era únicamente para la y manutención que eran de frutos. ellos. Que eran frutos. Pues podría de pronto dar la gente algo de dinero. Oro, de oro Pero también. por decir, hoy en día eso se tomaría como para pagar servicios, para pagar el alquiler o para pagar, bueno, lo que se necesite, la comida, obviamente su ropa de pronto. Pero Dios en ningún momento les dijo que ese dinero se tenía que tomar para levantar un templo, para ir a pagar. A los levitas les dijo eso. Sí, y a los sacerdotes. Y a los sacerdotes. Entonces, no es para levantar templos la plata que se entrega a la iglesia. No es para... La Biblia es muy clara que ellos no tendrían tierras ni propiedades como los demás israelitas. Que Dios era su propiedad y su herencia. Entonces, seguimos con el diezmo y las primicias. Deuteronomio 14, del 22 al 29. Si alguien lo puede escribir ahí. Entonces dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. Entonces quiero que miren ese pedazo. ¿Terminó? No, es que si toca... Me gustaría que más adelante ustedes si tuvieran... Realmente porque es que esto nos tocó leerlo 5 veces o 6. Para entenderlo, porque es que aquí dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, o sea, lo que usted coseche o lo que usted trabaje. Pero dice cada año. Cada año. No. Ahí tenemos que mirar eso. El diezmo se hace en el lugar que él es. El diezmo de tus manos, prendas, está explicando a nosotros que ese diezmo que nosotros damos cada año celebrar, o sea, no es como un... Entonces, nosotros participamos, no es que se hace una... Lo que quiere decir acá este 14 del 22 dice que cada año esa décima parte de mi fruto y lo comparto con mi familia. Con la familia de la iglesia. Dice, escoge y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él es allí su nombre. Decir esto. Es que Dios quiere a él. No es precisamente un templo específico, aun cuando sí es un lugar donde se va a ayudar personas. Claro, pero está hablando de dos cosas. Está hablando de como de mi casa y también en el lugar donde yo me congrego, que yo uso ese como diezmo, que los participa a todos. Y puedo hacer una celebración en el templo con todo el grupo, con toda la iglesia. Agradeciéndole a Dios por todo lo que yo recibí ese año. Dice más adelantico, dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, porque obviamente usted va a llevar aceite, vaquitas, de toda. Si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar muy lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás, voy a vender ese producto, lo guardaré ese dinero en tu mano y vendrás al lugar que Dios escogiera. O sea, cojo la platica, me la llevo para allá donde Dios escogió que yo lo entregara y darás el dinero y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino. En otra versión dice, comprarás. Compras allá donde vayas, porque obviamente si yo me llevo desde aquí el animalito y no puedo trastearlo. Lo que yo entiendo es eso, o sea, yo tengo aquí mi fruto, tengo aquí mis animales que son lo de mi diezmo. Como no lo puedo transportar, en ese entonces no se podía transportar, pues, digamos, al lugar donde ellos tenían el tabernáculo. Lo que Dios escribió ahí fue, véndalo, pero ese dinero vaya y cuando llegue allá, cómprelo
compre Compre allí vacas, lo que crean más conveniente. lo más conveniente y Bueyes, ovejas, vino, cualquier ofrézcalo, bebida. sacrifícalo y, nos lo comemos. Lo que ustedes quieran, dice, y lo comerán allí delante del Señor su Dios y harán fiesta junto con O su sea, familia. una reunión en el tabernáculo, hacían una reunión en el tabernáculo, hacían los sacrificios En el y templo, lo partían en el y lo lugar comían. donde Dios escogía. Ah, qué bueno. Y dice, pero no desamparen nunca a los levitas que vivan en su población, ya que a ellos no les ha tocado tener su propia tierra como a ustedes. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. O sea, Dios nos bendecía decía, a los levitas también. Dios nos decía, cojan de eso que ustedes trajeron y denle un pedacito a los levitas. Ustedes trajeron una 10ª parte y se van a gozar de esa 10ª parte junto con su familia, pero de esa 10ª parte, acuérdense de los levitas, O sea, y denle algo. ellos le podían dar un cabrito, le podían dar una vaca, le podían dar algo De lo esto que es para estaban ustedes. compartiendo, ellos le Y daban también la me imagino mejor que parte al compartían levita. a ellos ahí Pero no participaban de la cena. no era todo el diezmo. Ojo, Una parte. no es todo el diezmo, es una parte, porque la otra se usaba para darle gracias a Dios, porque Dios les había dado trabajo para bendecirlos a ellos. Entonces así es como se miraba en este tiempo. Dice, aquí dice, versículo 26. Ya pasé de ahí. No desampararé nunca. Cada 3 años, versículo 28. Cada 3 años deberán ustedes apartar la 10ª parte de su cosecha del año y almacenarla en su ciudad. ¿Y para qué Con es ese dinero Ujú. comprarán allí ay, no, espérenme que me perdí, 28, ya. Para que cuando vengan los levitas y quienes no les ha tocado tener su propia tierra, a los extranjeros que viven entre ustedes, a los huérfanos y a las viudas, puedan comer hasta que queden satisfechos, así el Señor Dios los bendecirá en todo lo que hagan. Interesante, o sea, vea, lo que yo veo acá es el diezmo, lo usaban y compartían con esa misma plata, digámoslo así, con ese mismo fruto, compartían una cena, bien con los de la familia y también con los miembros de la familia de y la le daban aldea, algo al levita. del grupo, bueno, de la iglesia Sí, como tal. o los que Y ahí dice que también, más cercanos, pues. o sea, que el resto del diezmo se lo iban a dar. ¿A quién? No, mira, cada 3 años. Cada 3 años, exacto. Cada tres años, o sea, yo hacía esa celebración el primer año y el segundo año. El tercer año, lo que hacía era coger ese diezmo y ya no hacía la celebración para nosotros y la familia y darle un pedacito al levita. Lo que se hacía era entregar, nosotros mismos, coger ese 10% y dividirlo entre 4 partes. Una que iba para el levita, otra que iba para el extranjero, otra para el huérfano y otra para la viuda. O sea, ya no se hacía la fiesta que hacían No ellos. se hacía la celebración de agradecimiento, por decir. Ya simplemente lo repartían. Ese tercer año se tenía que repartir obligado entre estas 4 personas, que en este caso serían los que sirven en la iglesia, una parte, otra para el extranjero, que es la persona que vive, que no está acá, por decir nosotros diríamos alguien que no conocemos, que está afuera y que está en una necesidad. Y ese principio siempre lo han tenido los judíos. Los judíos son felices que llegue alguien a visitarlo a su casa, le abren la puerta, mejor dicho, ellos tienen una alcoba específica para el visitante, para el extranjero. Eso siempre ha sido Ellos son buenos anfitriones. Sí, señor. Y para la viuda, las mujeres cabeza de familia. O sea, la plata, si ustedes notan, no quedaba en la iglesia. O sea, no quedaba en el sacerdote. El sacerdote no cogía esa plata. No. La repartían entre el extranjero, el huérfano y la viuda. Okay. Es que se tenía que repartir y eso es lo que está mal enseñado con las ofrendas. El mismo Señor lo dejó escrito ahí, por eso es que ustedes tienen que leer detenidamente para poderlo entender. Porque hoy en día lo que hacemos nosotros es todo allá y resulta que la responsabilidad es de nosotros. Ahí no dice en ningún momento la iglesia toma la plata y la divide para tal, para este y para este. No, dices usted que va a diezmar, diezmador, usted coge la plata y la divide para esas 4 personas
a las que les tiene que dar, porque es una norma que yo dejé. Y Dios dice que la promesa es, y Dios bendecirá toda la obra de mis manos. O sea, si yo doy de la manera que debo dar, Dios va a bendecir todo lo que haga. Por eso el diezmo lo que hace es bendecirme a mí, pero no para enriquecer la iglesia. Ojo, No, porque ojo, aquí dice ojo. muy clarito que en ese entonces, desde ese entonces bendecían al extranjero, bendecían al huérfano, a la viuda. O sea, yo pienso que ellos veían y aplicaban algo muy parecido a lo que ahorita vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Ellos bendecían era a los miembros de la iglesia. Bueno, quiero que miremos ahora la parte Malaquías. del pacto. Vamos a ver primero el pacto. Si vamos a hablar del pacto, porque en muchas congregaciones hablan del pacto, y dice que nosotros debemos pactar, o sea, del hombre hacia Dios. Pero nosotros estuvimos buscando en la Biblia y realmente el único pacto que encontramos fue el que Dios hizo con el pueblo, con el Pero pueblo de ni Israel. siquiera es pacto, es una Él promesa. llegó y le dijo, mire, vamos a hacer una cosa, yo a ustedes les voy a entregar una herencia, yo los voy a bendecir a ustedes, les voy a regalar una tierra, esa tierra es para ustedes, como lo decíamos ahorita, tierra que fluye leche y miel, eso es de ustedes, eso les corresponde a ustedes, yo se lo voy a entregar a ustedes. Eso fue el compromiso que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Esa tierra es para ustedes. Eso es de ustedes, ese fue como la promesa, pacto que él hizo, y los bendeciré, y está en Deuteronomio 28 también, que dice que si tú haces esto, esto y esto y esto, yo te bendeciré. Pero también dice que si no lo hace, pues entonces también vendrían consecuencias, pero ese no es el tema ahorita. Pero es promesas, lo que se está viendo, lo que se está viendo son promesas, no tanto es el pacto. Y más, y las promesas que hizo fue Dios hacia nosotros, y nosotros, pues es que nosotros como le devolvemos a Dios las bendiciones, o sea, ahí es como complicado. O sea, no hay pacto de nosotros hacia Dios. Y si lo hay, sigamos, yo le digo, Señor, Dios, yo me comprometo contigo en un pacto que quiero hacer si me sale un trabajo, por decir. Es porque yo lo quise hacer. En la Biblia no habla que el pacto sea obligatorio. No, y mucho menos que usted que tenga que pagar por ese pacto. Pero mire que nosotros lo hacemos No lo es como hizo. una forma de agradecimiento, o sea, yo puedo decir, Señor, mire, Como una ofrenda. Sí, por eso es que no se llama pacto. O sea, yo que voy a pactar con Dios si yo no tengo ni los recursos, ni los medios, nada, no tengo nada como simplemente mi fe, mi consagración, mi adoración, mi alabanza, mi corazón, mi vida, eso, o sea, pero yo decirle, vea, es que yo le prometo, no, y además acuérdense que nosotros por lo general somos susceptibles a fallar en eso, entonces nosotros hacer un pacto no Los es tan pactos bueno. no están en la Biblia. Quiero que miremos ahora Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y es del que todas las iglesias se cogen para decir que nosotros no estamos pagando los diezmos. Entonces nos dicen, ustedes van a perder la salvación, ustedes están, mejor dicho, perdidos, me robaron porque no me han dado los diezmos. Entonces quiero que miremos el libro de Malaquías. Ese libro es corto, creo que realmente tiene como unos 4 capítulos. Y él le habla a los sacerdotes, Dios le habla a los sacerdotes y al comienzo les dice que ellos están haciendo una muy buena obra, que ellos están cumpliendo los mandamientos, que ellos están que ellos empezaron bien, empezaron enseñando bien las cosas, pero algo sucedió que empezó a cambiar todo empezó a cambiar. Y pues ahí es que muere Aarón, muere y ya no Moisés, y ya se empieza a tergiversar la cosa y el mensaje como que se fue cambiando y llegó un momento en que ya los sacerdotes no estaban haciendo las cosas. Entonces yo sé, en Malaquías 3, estoy hablando específicamente de Malaquías 3, del 3 al 10, en el versículo 8 dice, pero ustedes me han defraudado. ¿A quién le está hablando? A los sacerdotes. Léanlo bien y lo verá, que ahí se dan cuenta que les está hablando a los sacerdotes. Dice, ustedes me han defraudado con los diezmos y las ofrendas, el manejo que ustedes le han dado ahí.
no es el correcto. Entonces yo reclamo eso, porque ustedes deberían haberle dado al levita, Y que deberían ellos haber dado al huérfano, no estaban le deberían dado... enseñando como tenían que haber enseñado. Es que Dios les había dejado ya estipulado algo y al morir no se hicieron como que se les entró por aquí, les salió por acá o se tergiversó en la cabecita y ellos estaban haciendo caer en pecado también a la gente, porque de pronto ya estaban dando mal las ofrendas o ya no las estaban llevando. Sí, no, las dos cosas, porque él le dice, traigan aquí los diezmos y las ofrendas y a ver si es que, pruébenme a ver si es que yo no los voy a bendecir, porque yo a ustedes los voy a bendecir. Pues de hecho, si les dio el maná y les dio agua dulce cuando estaban en el desierto, ¿por qué no los iba a bendecir? Pues yo pienso que de pronto se estaban quedando con las ofrendas en el templo y no les estaban dando a la viuda, al extranjero, al huérfano. Y de pronto el Señor vio eso y como que le dio mal genio y diría, no, pero es que esto no es así, o sea, no es como ustedes lo quieran cuadrar, sino es como yo lo estipulé. A ver. Sí, Entonces, ese mandamiento de Malaquías que usan para entonces, echarnos la culpa de que no diezmamos, no es para nosotros entonces directamente. ahí quiero que quede bien claro que Dios le estaba hablando era a los sacerdotes, eso. Y no significaba que el pueblo no tuviera que dar, sino simplemente es mirar cómo lo están dando. Espero que me hayan entendido lo de las ofrendas, para quién iban a dirigida, para quién iba dirigido los diezmos, y lo que decía mi esposita ahorita, perdón, que más adelante vamos a hablar acerca del templo, de la construcción del templo, si se tenía que construir o no. Entonces, bueno, ahora vamos a eso ya, ahí terminamos ya el Antiguo Testamento. Vamos a Si hay empezar. alguna pregunta, con mucho gusto ahí la contestamos. Saludamos a todos los que están conectados, Joanny, Henry, Dianita, mi papá, Juliana. Saluditos. Vamos a seguir con el Nuevo Vamos a hablar Testamento. ahora del Nuevo Testamento y nos gustaría hablar de las dos veces, porque Dios habla solo dos veces en el Nuevo Testamento en los Evangelios de diezmo. Y lo primero está en Mateo 23, versículo 23. Entonces, Dios le habla ahí a los fariseos. Dale. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor en este momento les está haciendo un llamado de reprensión a los fariseos y a los escribas, porque resulta y pasa que ellos se jactaban diciendo, no, pero es que yo diezmo y yo ofrendo, y mejor dicho, yo soy el chacho. Y las demás personas se están perdiendo porque los demás no han dado ofrenda, ni han dado diezmo, o no han hecho una cosa o la otra. Entonces al Señor le daba mal genio, o sea, no es que... Sí, se sentía porque decía, ustedes están dejando a un lado la justicia, la misericordia y la fe. ¿Para qué se jactan de eso? Pueden hacer lo otro, claro, pueden diezmar, el beneficio es para ustedes. O sea, aquí el diezmo, la ofrenda, no les va a quitar o poner la salvación, porque eso no quita la salvación. Entonces, el diezmo y la ofrenda es para usted ser bendecido, pero si usted lo hace bien y de corazón, Sí. Si no, no lo hace, y si lo hace de la manera que se estipula en la Biblia, porque si sigue dando y con su corazón argumentado, mejor no dé, porque con eso, o sea, no está haciendo nada, mejor no dé, cuando su corazón esté sano y usted sienta darlo y entienda el propósito por el cual Dios lo estipuló, así va a sentir tranquilidad en su corazón y lo va a dar para la gente que necesita, no para enriquecer a alguien específico. Y a mí me impacta algo. Jesús le dice a los fariseos, ustedes están ofrendando menta, eneldo y comino. Son unas esencias y algunas esencias naturales, y algunas hablaba como una especie de comino, de unas plantas, y uno por dentro dice, bueno, si ellos recibían cabritos, recibían oro, pieles, lana, ¿por qué estaban ofrendando esto? Por eso Jesús ahí mencionó que los estremeció a ellos, les dijo que ustedes por qué ofrendan eso si realmente ustedes han recibido más.
Y él O sea, está... el y que él- más tiene ofrenda menos. Sí, O sea, la iglesia ellos deberían que dar el debería de ejemplo. dar Ellos el deberían ejemplo dar es el el que ejemplo. menos daba, Y los de dice la iglesia. que nos olvidamos de la justicia, o sea, ahí ellos estaban siendo injustos con los levitas, en ese lugar no les estaba dando lo que les correspondía. Misericordia menos, porque yo creo que ahí ellos se olvidaron del extranjero, de la viuda, del huérfano, del pobre. Ahí lo que pasa es que los términos que Jesús hizo ahí era para que quedaran fuera directo, pero como no tan ofensivo, pero yo sé que los sacerdotes en ese momento entendieron. Y la fe, usted lo están haciendo por cumplir, mas no por agradar a Dios. Eso me parece Y hay interesante. un pedazo donde dice en el versículo 25, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, o sea, no los bajaba de ahí, le daba mucho mal genio, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está llenos de robo e injusticia. Imagínense eso. Exacto. ¿Será que hoy en día se ve algo de eso? Ahora quiero que... Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros mismos estamos haciendo que la misma iglesia caiga en pecado de robo. ¿Por qué? Por no leer. Porque lastimosamente, o sea, pues afortunado, lastimosamente la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo se perdió y que la verdad es la que los hace libres. ¿Cuál es la verdad? Estudiar la Biblia, leerla como debe ser, para que usted sea consciente de lo que usted está haciendo y no haga pecar a otros también porque usted no lee y porque no hace las cosas como deben ser. Ahora miren Lucas 18, el versículo 11 y 12. Ahí está hablando acerca también del fariseo. Y ese fariseo decía, uy, gracias a Dios yo no soy como los ladrones, como los injustos, como los adúlteros, ni aún como este publicano, porque yo la verdad, yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El publicano, ¿qué hizo? Hizo una oración, dijo, Señor, ten misericordia de mí porque yo he pecado, quizá de pronto te he fallado, he hecho cosas así, 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 pero la verdad yo te pido que tenga misericordia. A veces hay personas que quizá ofrendan, que quizá diezman, que era lo que Jesús estaba enseñando ahí, pero lo hacían para que los demás lo vieran. Pensaban que con ofrendar o con diezmar ya tenían la salvación asegurada. Y ahí Jesús les dijo, así no es tampoco, así no es. Usted no compra mi salvación, usted no compra un milagro, usted no compra un favor mío. Usted si lo hace con fe y para agradecimiento. Así es. Así es, entonces hay que tener en cuenta eso porque ahí nos estamos atando nosotros también. ¿Sí? Entonces ahora quiero que miremos también, vamos a volver a Hechos 2, que fue con lo que iniciamos. ¿Cómo fue que Pedro reunió a la gente? Y primeramente llegó y les dijo, mire, arrepentíos, busquen el perdón de los pecados y busquemos el Espíritu Santo. Ese día fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte que habían reunidas 3.000 personas y esas personas se convirtieron a Dios. Porque vieron el corazón de los apóstoles, vieron en el corazón de Pedro que era transparente. Ellos empezaron a ver y a entender, aquellos que fueron llamados a evangelizar, a enseñar la palabra, y ellos empezaron a ver que necesitaban recursos. Aquí el diezmo da un vuelco total. Total. Aquí da un vuelco total porque en la iglesia ahora ellos trataban de que hubiera unidad entre ellos, compartían los bienes entre ellos, se ayudaban los unos con los otros. Veían La quién necesidad. necesitaba más. O sea, en la misma iglesia ellos lean Hechos 2 y lo verá que se van a dar cuenta cómo la iglesia veía que mi hermano necesitaba, que este necesitaba, que el otro necesitaba, y inclusive hubo gente, era tanta la fe, que vendían sus pertenencias para poder darle al que no tenía. Esto con el propósito de ¿qué? De que salieran a enseñar la palabra de Dios, a enseñar su mensaje, porque esto lo hicieron ahí, dice, conforme a lo que enseñaron los profetas. Si los profetas enseñaron algo, ¿quién se lo enseñó? Jesús fue el que enseñó esto, que le dieran al pobre, al necesitado. Inclusive cuando Jesús les dijo, vayan y prediquen, no lleven nada, lleven su bordón, lleven
su túnica, no lleve doble túnica, no lleve nada, golpeen, si lo reciben está bien, si no lo reciben pues no está bien, pero nunca les dijo vayan, busquen plata y Es más, enriquezcanse. él era el que iba a buscar la gente, él era el que iba a predicar, él no se quedaba en un lugar específico quieto, él Y, buscaba a la gente y ahí, y les imagínense lo daba que de hacían ellos. Ve, comer. al versículo 46 de Hechos 2 decía, repartían comida todos los días en el templo y en las casas. Ellos se reunían, se alimentaban, hacían algo muy parecido, o igual como lo hacían en el Antiguo Testamento, pero esos recursos les servían para la comida de ellos y para poder predicar la palabra de Dios en las casas. Mire que ahí no se habla de templos, ahí no se, inclusive acuérdense muy bien cuando Jesús vino y se enojó muchísimo Estaban haciendo del negocio, templo, que se había negocio en el convertido templo, en un negocio, que se había convertido en algo que no era en una correcto, tienda una tienda de de ladrones, venta y de empezó cosas. a botar todo al piso y inclusive dijo, mire, ¿sabe qué? Yo tengo el poder para poder derribar esto y construirlo en 3 días. Obviamente que ahí estaba hablando acerca de él, que él iba a morir y que en 3 días está. Pero ahí Pero mostró el Señor, realmente vio la indignación y dijo, me están usando mal mi templo, se me está volviendo un comercio, se me está volviendo un nido de ladrones. Aquí la verdad lo que están viendo es plata, aquí lo que están viendo es negocios y eso es lo que yo no quiero. y los líderes se habían vuelto inalcanzables, o sea, allá eso era mejor dicho el Sanedrín y uno tenía que rendir pleitesía y eso no se podía ni tocar ni nada. Entonces es ver cómo, si uno se da cuenta, tampoco es que sea, Dios no le daba la importancia del caso al templo, sino lo que él quería era que la gente creciera el templo de Dios en sus corazones, en la vida de cada uno de nosotros. Para él eso era lo más importante. Entonces, en el versículo 47 ahí de Hechos 2 dice Sí. Mire que el ellos, comportamiento, ahí mi esposa va a leer cómo se comportaban ellos. O sea, cuando vieron eso, esa armonía, miren cómo se comportaban ellos. algo que me sorprende ahí es que los que enseñaron eso fueron los apóstoles, o sea, los líderes espirituales, pastores, profetas. En ese momento los apóstoles, Dios ya los estaba designando como líderes espirituales y ellos enseñaban eso con humildad y ellos hacían maravillas, señales, milagros, cosa que el Sanedrín no hacía. Entonces ahí se podía ver el respaldo de Dios en lo que ellos estaban haciendo. Decía, la gente crecía espiritualmente porque ellos alababan a Dios juntos, todos juntos. ¿Por qué? Porque todos, el bien de los unos suplía la necesidad de los otros. Así que en ese momento ninguno estaba llorando porque no tenía plata para el bus, Daban porque buen no tenía testimonio. para comer, porque su hermano le daba. Cuando veía que no tenía, le daba y le proporcionaba. En lugar de darlo a un lugar, se lo daba a la persona porque esa persona en ese momento necesitaba. Decía, eran estimados por todos los apóstoles. ¿Eso qué quiere decir? Ellos estaban dando un buen testimonio y eso les daba autoridad. Los querían. Que hoy en día es muy pocas las personas que, o sea, que estén en el mundo y que no conozcan de Dios, que quieran a los pastores, profetas o apóstoles, porque ellos lo que ven es que no, esa gente cada vez se enriquece y se enriquece más. Obviamente les da mal genio porque pues queda los dineros de las arcas de Dios en una sola familia o persona. Y la gente va a ver, mire lo que, como todo lo que entregó Pedro, todo lo que entregó Pablo, todo lo que entregaron estos apóstoles, Juan, la forma como murieron. Algunos fueron azotados, apedreados, crucificados, morían en una cruz en forma de X al revés. Uno dice, esa gente entregó tanto que ni siquiera buscó la riqueza ni nada. Y ellos lo que hacían era coger ese porque dinero es que el Señor Jesús, y entregárselo a los eso fue pobres. lo que vino a enseñar y por eso fue que chocaron mucho. Porque Jesús venía a enseñar eso. Él decía, no es que la plata aquí no importa. Denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y me impacta que había un crecimiento espiritual de gente. La gente se convertía habían 7.000, 3.000, la evangelización era fuerte. O sea, yo pienso que lo que hicieron ellos fue fenomenal. Y hasta el punto de que hoy se mantiene la palabra de Dios, se mantiene eso. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener. Entonces, ¿qué enseña Pablo? Vamos a ir al 1 Corintios 9. Ya casi estamos, 14, ya 19. casi estamos acabando. Ya casi estamos acabando. Dice 1 Corintios 9,
Versículo 14 al 19. 9:14. Dice Pablo, de igual manera el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello. Pero yo nunca he utilizado ninguno de estos derechos. Ni tampoco les escribo esto para que ustedes me den algo. Prefiero morir a hacerlo. Nadie me quitará esta satisfacción que tengo. Pablo no vivía del Evangelio. Él, de su trabajo, él daba antes a la iglesia. Él hacía todos carpas, los ¿no? viajes. Él era empresario, él tenía un negocio de hacer carpas y él le hacía carpas a todo el mundo. O sea que él trabajaba. Él trabajaba y El con eso mismo mayor él se evangelista sostenía. sobre la faz de la tierra, que se llama Pablo, trabajaba. Trabajó y sostuvo y con eso predicó el Evangelio porque él mismo se pagaba sus viajes y todo. Entonces es un ejemplo muy grande el que da Pablo. Dice también, para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio porque lo considero una obligación ineludible y ay de mí si no lo anuncio. Por eso, si lo hiciera por propia iniciativa, tendría derecho a una recompensa. O sea, si, bueno, yo quiero ser pastor, yo quiero ayudar en la iglesia, bueno, yo quiero predicar por iniciativa propia, pues recibe pago porque pues, bueno, se está dedicando a eso. Dice, pero si lo hago por obligación es porque estoy cumpliendo un encargo que Dios me ha mandado. Él sabía que Dios le había dado eso, por eso, o sea, para él era tan grande su llamado que él dijo, yo no le voy a quitar a la gente nada, antes les voy a dar. Y esto me lo estoy tomando en serio. Dice, en este caso, mi recompensa es la satisfacción de anunciar el Evangelio sin cobrar nada. Es decir, sin hacer valer mi derecho a vivir del anuncio del Evangelio. Aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Y miren quién fue Pablo. Miren quién fue Pablo. O sea, el vuelco total que da el diezmo aquí, porque ya los que sirven al Señor dicen, no, yo no quiero que me den plata, yo no necesito eso, yo voy a trabajar y con mi trabajo voy a bendecir. Entonces es muy bonito todo lo que nos enseña. O sea que Pablo yo en ese momento. debería hacerlo desinteresadamente. O sea, yo como predicador, que gracias a Dios nos está permitiendo, y se los digo a los que están acá y los que nos van a escuchar, uno debe hacerlo por amor. O sea, uno debe predicar es por amor. O sea, debe ayudar a enseñarle, darle consejerías, sin esperar nada a cambio. Y mire también lo que dice Pablo, quiero que vayamos a 2 capítulo 12, versículo 14 al 18. Perdón, lo busco. 2 Corintios, versículo 12, del 14 al 18 dice: He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, y yo en el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amados más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tiro, bueno, ahí dice esto. Entonces, ¿qué nos enseña ahí Pablo? Pablo nos dice, mire. Aquí en esta versión dice, porque son los padres quienes deben juntar Sí. dinero para los hijos y no Exacto. los hijos para los padres. ¿A qué se refería Pablo ahí? A los padres espirituales. Mire, cuando Jesús vino aquí sobre la tierra, usted va a mirar que Él hizo milagros. Que Él hizo el milagro de las 4.000 personas que estaban, de los hombres, en ese entonces se contaban solo los hombres, 4.000 hombres. Y en el otro fueron 5.000 hombres. Cogió unos panes, unos pececitos y multiplicó. O sea que Jesús fue el que bendijo al pueblo. El sacerdote bendijo al pueblo. Eso quiero que lo tengan ahí bien en cuenta, porque realmente en este momento, en este tiempo que está pasando, resulta que tenemos la pandemia, hay gente que necesita mercados, hay gente que necesita comida, hay gente que necesita alimentarse. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué se está haciendo en este momento? Hermanos,
traigan sus diezmos, sus ofrendas para darle al pobre. No, es la iglesia debe administrar el dinero. Si lo va a recoger, administrelo y con esa plata pues dé. ¿Para qué le sigue pidiendo al pueblo? O sea, los que tienen, o sea, también yo sé que pueda que la gente quiera dar, pero no sea pidiendo. Eso es lo que está diciendo ahí el padre, o sea, el sacerdote debe ser un buen administrador, como lo veíamos desde el comienzo desde el Antiguo Testamento. Y es que usted lo que debe hacer es usted dividir el diezmo. O sea, no esperar a que ellos lo dividan, porque pues Dios sabrá si el corazón de pronto de la persona que lo recibe se le dañe y se quede más bien con eso. Sino usted que es consciente que tiene que Dios le habló y le dijo que de qué manera tenía que diezmar, usted mismo coge y aparta. Este va a ser para el mercado de fulanito que necesita, este va a ser para el otro fulanito que también está necesitado y esto va a ser para la iglesia. Entonces ese 10% usted lo divide y va y lo reparte en cada uno como debe ser. Entonces, mis hermanos, mira lo que dice 1 Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces mire que dice que habían ofrendas, dice que cogiera algo. Ahí no habla de un monto específico como tal. O sea que, a ver, vamos a concluir acá. Dios, ustedes dirán, bueno, al fin, ¿qué? ¿Debo diezmar, debo ofrendar o qué debo hacer? ¿Qué debo hacer en el lugar? Entonces mire lo que Pedro nos enseñaba. Ese dinero... Ese es el de las ofrendas. Sí, si la congregación decide recoger finanzas. De ofrendas. De ofrendas. Y también de diezmos. Pero los diezmos tienen otro... Sí, o sea, lo que quiere decir mi esposa, o sea, que los diezmos siempre van para los levitas. Van para 4 personas. Los huérfanos. Levitas, huérfanos, extranjeros y viudas. Exacto. Entonces, vamos a ponerlo en palabras castizas. ¿Quiénes son los levitas que habíamos hablado? Los que sirven en la iglesia, el músico, el cantante, el logístico, el que barre, el que hace desayunos, el que se la pasa ahí y también de pronto dice, no, pero yo quiero ir a que se dedique a interceder, a orar, a alabar. Esos son los levitas, para ellos. Y ese dinero también debe ir para el huérfano, la viuda, esto. O sea, todos los que necesiten. ¿Qué vemos en este tiempo? Que eso no es así. No se está haciendo. Que ese tiempo, eso Las no es ofrendas así. se están quedando. Se están usando, todo se está recogiendo en un mismo lugar. Y el que toma la decisión de decir qué hacer con ellas, bien sea para comprar un terreno, bien sea para comprar sillas, el que decide es el sacerdote o el pastor. Entonces mire que Dios dice, no, mire, esto es para el pueblo, hermanos. Entonces, aquí yo quiero que ustedes entiendan que si Dios me dice que debo ofrendar o debo diezmar, ahí Dios dice, listo, délo. Pero ¿sabe qué? Si nosotros algún día Dios nos permite tener una congregación, tener una iglesia, que si Dios nos permite, vamos a hacerlo conforme a lo que dice la palabra. Vamos a bendecir al pueblo. Bendecida la misma familia. Va a bendecir la misma familia también porque acuérdese que al comienzo decía que hacían al final del año. Nunca se les olvide Deuteronomio 14 y Deuteronomio 26. Ambos hablan lo mismo. El diezmo entonces, se reparte entre la familia y se le da una parte a los levitas, y cada tercer año se reparte entre las 4 personas que se les dice: levita, extranjero, viuda y huérfano. Claro. O sea eso es el diezmo. O las sea ofrendas se pueden dar en la iglesia. Se tiene que ver beneficiado. O sea, si el pastor, si el ministro de Dios recoge esas finanzas, el pueblo se tiene que ver beneficiado. Entonces, mis hermanos, ¿debemos diezmar? Sí. ¿Debemos ofrendar? Sí, eso dice la palabra. Pero también debemos velar porque esos recursos sean bien usados. Y igual, no es mensual.
no es mensual y no. no es una imposición que usted lo tenga que hacer mensual, porque ahí claramente lo dice es cada año y usted da también su primicia cada año, porque si a mí la primicia se me cumple que mi cosecha, digamos hoy estoy sin trabajo y consigo trabajo en un mes, mi primicia o mi diezmo, o sea, yo lo doy hasta el otro mes, o sea, hasta el otro año, hasta junio o mayo del otro año. No es una fecha específica, no es cuando el pastor o el apóstol o el profeta le diga. Usted en su corazón cumple lo que dice la Biblia. La Biblia me dice, lleve cada año y bendiga allá a los levitas y bendiga si usted, bendiga a su familia y bendiga a estas personas que necesitan. Pero es cada año. Y acá lo que Dios dice es conforme usted haya prosperado. Guarden eso y entreguen. Y bendigan. Porque que si usted, que no tienen trabajo. Claro, por eso dice conforme a lo que usted haya prosperado. No están obligados a dar. No, porque es que si no tienen trabajo. Y Dios no los va a castigar. Y eso que lo que está diciendo mi esposa es muy clave aclararlo. Miren, mis hermanos. No se sienta culpable, no se sienta justiciado, no se sienta pecador, no se sienta que usted le está fallando a Dios. Más bien, mire que Dios no le dio Jesús, vamos a hablar, Jesús no le dio ese nivel que ahorita hay de las ofrendas y los diezmos. Jesús vino y predicó, enseñó, solamente Jesús habló 2 veces en la Biblia de diezmos y de ofrendas. O sea que, pongamos el ejemplo del ladrón que murió con Jesús, que se salvó. O sea, el diezmo no salva, la ofrenda no salva. Eso le ayuda a prosperar su vida. Sí, eso le ayuda. Pero haciéndolo bien, porque si lo hace mal, usted también se ata. Pero si usted no tiene trabajo, si está pasando necesidad, si está pasando cosas difíciles, pues Dios entiende y usted no deje de ir a la iglesia, o no deje de congregarse, o no deje de ir a la célula, o no esté de pronto aquí con nosotros en esta videoconferencia. No, yo no voy porque es que no he diezmado, ¿no? Y no tengo plata, no, hermanos, eso no es. Por eso, para terminar, en 2 Corintios 9:7, Dios habla del dador alegre. Si usted va a dar, hermanos, délo de corazón y alegre. O sea, no se argumenten. Si no quiere dar, pues tampoco dé. O sea, porque es que es mejor no dar. Es mejor no dar porque yo estoy argumentado, que yo estoy esto, que no, a mí no me... No. Y yo creo que inclusive viendo así que el dinero no queda en un solo lado para beneficio de una sola persona, usted está más tranquilo. Claro. O sea, usted dice, yo soy el que dispongo de mi diezmo y yo lo organizo como Dios me dice y soy yo la que dispongo de cómo fuera hacerlo. Que de aquí a mañana nosotros nos pusiéramos de acuerdo y dijéramos, vamos a bendecir a esta persona. Y usted sepa y usted escuche que definitivamente sí se le bendijo, que sí se le bendijo. Entonces, hermanos, si usted ve que su diezmo, usted puede usarlo para bendecir a una familia que está necesitando y que ahorita está aguantando hambre, eso le agrada a Dios, eso le agrada a Dios. Que quiere bendecir a otra persona, también eso agrada a Dios, hermano, delo, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y la Biblia lo dice. La palabra así dice que eso muy claro. Hoy los ojos de nosotros, el velo se corrió. Entonces se corre ¿en qué sentido? En que no es que no haya que dar, sino hay que saber dar. ¿Y para quién es que se le da? ¿Y cada cuánto? Y el administrador de esas finanzas de la iglesia debe darle al pobre, debe darle al huérfano, debe darle a la gente que necesita. Yo sé que hay personas que profesan decir, no, es que a la gente hay que enseñarle a trabajar. Pero hermanos, yo les pregunto, ahorita la gente sabía trabajar, pero no tenía cómo salir a trabajar. Y en estos momentos se cumple esa palabra. O si no, también otra idea puede ser, como es cada año, y eso es una cantidad, una buena sumita, dele a alguien dele los medios para que empiece a vender algo. O sea, eso también es ayudar a alguien, empujarlo a que pueda levantar una mini empresa, una microempresa para que se pueda sostener. Eso es ayudar a alguien a salir adelante. Entonces, otra cosa, no se dejen manipular de las iglesias que tenemos que sacar para el templo, que tenemos que pagar la cuota del templo, que esto, que lo otro, porque no está escrito en la Biblia. Sí. No está escrito. Dios pueda que de pronto permita que le agraden los templos, o sea, que le agraden las iglesias. Pero si Dios permitió que se cerraran las iglesias es por algo. Entonces,
Mire que en el Nuevo Testamento, en Hechos, manda que las iglesias sean las casas. Y todo empezó en las casas. Todo empezó en las y es casas. que los judíos Porque hacen, ellos hacen el Shabbat. Shabbat. Ellos lo hacen todos los sábados en sus casas. Ellos no tienen una reunión en un templo específico cada 8 días como lo hacemos nosotros. y acuérdese que en ese entonces los judíos no podían Y el salir que en público, predica porque es el el que salía en papá. público lo El que rechazaban. predica es el papá. Acuérdense que en el tabernáculo Eso es importante. se llevaban todas esas ofrendas que se hacían por expiación del pecado, por purificación, por bueno, Claro que ahorita agradecimiento, eso cuando y Jesús eso se murió, quemaba eso ya- allá. Pero si ustedes se acuerdan, allá no hacían reuniones. O sea, no se hacían reuniones porque allá era para el sacrificio. Por eso dice el Señor, la ofrenda se lleva es cada año. La ofrenda no se lleva así. Obviamente hoy en día ya tenemos establecido que ir cada 8 días a la iglesia. Sí, se va. Pero entonces usted ya sabe cómo debe ofrendar y cómo debe diezmar. Entonces la ofrenda es ¿Para quién voluntaria debe ser? y usted se la da a la iglesia para que se mantenga sus servicios, su arriendo, lo que sea. Y el diezmo se lo lleva cada año y usted lo divide a las personas a las que tiene que ayudar. Sí. Tú acabas de decir algo muy importante y que era, ahorita pues Pablo estipuló algo nuevo y También. que era dejar la parte. Él no mencionaba como tal 10%. O sea, si usted puede dar una parte, bendito sea. Bendito sea. Lo que nazca de su corazón, hermanos. Y que obviamente que eso debe ser llevado a los que lo necesitan. Entonces, hermanos, eso fue lo que nosotros estudiamos esta semana, porque eso nació desde antes, pero queríamos aclararlo. Y que si algún día Dios nos permite montar una iglesia, ¿por qué no? Montar algo que Dios nos llame, sé que tenemos el llamado, estamos haciendo el llamado, estamos predicando, pero por decir algo, darle como un nombre a esto, aunque ya nos llamamos edificándonos en Dios, pero es como enseñanza. Esto lo estamos haciendo nosotros, ni somos pastores, como se los hemos dicho, ni somos líderes, ni somos nada de eso. Nosotros somos personas que amamos a Dios y que estamos cumpliendo lo que dice la Biblia. Estamos predicando su evangelio. Estamos sirviéndole al Señor a través de la prédica del evangelio y llevar el mensaje a todo aquel que lo necesita. Amén. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces quiero que oremos. Ustedes tienen acá ya el video, tienen las citas bíblicas, léanlo conforme nosotros nos tomamos el tiempo, porque Es difícil de digerir eso es y de algo que yo entender. quiero que mire. ¿Sabe por qué existen como tal las congregaciones? Porque resulta que el sacerdote, Dios estipuló desde el tiempo de Josué, le dijo, mire, nunca se apartará de tu boca, eso está en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme en lo que él está escrito. Le estaba hablando al sacerdote. Y enseñarás mi palabra y la colocarás en tu casa, en los dindeles, en las columnas, en las paredes, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso está en Deuteronomio 5 también. Entonces, hermanos, si nosotros los sacerdotes hiciéramos el trabajo de predicar la palabra en nuestra casa, Los papitos. los papás, ponerse al frente y enseñar la palabra de Dios, créame que no estaría pasando lo que está pasando hoy, que nos toca reunirnos. Hay tanta gente argumentada para llegar a la Nos toca iglesia. reunirnos a un lugar y claro, y ahí se para uno, se para el otro, y con diferentes ideas, con diferentes ideologías, y empieza a darle el manejo. Pero resulta que yo como papá soy el encargado de enseñarle a mis hijos, enseñarle a mi esposa y guiar Y por toda eso la es que hoy familia en día en los caminos de Dios. mucha gente le cree todo lo que dicen las prédicas, pero es que no se sientan a leer la Biblia Claro. ustedes Sí, mismos. definitivamente aquí uno puede mirar que hay muchas personas que no les gusta leer, No. son perezosos para leer y hacer un estudio menos, o sea, y ahí es donde estamos fallando, hermanos, porque por eso es que no enseñamos. Yo prefiero ir a la iglesia, que me digan todo masticadito. apaciguar mi alma, mi esto y ya
yo ya fui. Recibí, Pero eso no fue lo que recibí a Dios medias. dijo. Lo que Dios dijo fue, cojan la Biblia y todos los días se pondrá a leerla y estudiar. Porque Dios ya sabía Entonces, que se venía todo esto. hacemos énfasis en eso. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Porque el sacerdote de la casa no ha cumplido con su deber, con su obligación. Entonces, mis hermanos, no lo tome como regaño. Pienso que Dios a veces permite estas cosas, pero necesitamos tener claridad. Léanlo, ahí están las citas bíblicas. Afortunadamente ya la tecnología nos sirve mucho y ahí queda grabado, ahí están las citas. Usted léalas y luego se va a dar cuenta cómo debería haber sido o cómo debe ser el manejo de las finanzas en la iglesia. Entonces, mis hermanos, salimos de la ignorancia. Quiero que cierres tus ojos, le vamos a dar gracias a Dios. Señor, te bendecimos en esta noche ya. Te doy gracias por esta reunión, por mis amigos, por mi familia, Dios, por todo aquel que se ha conectado y todas las personas que van a poder ver este video. Dios, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Y te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, nos haya aclarado, nos haya fortalecido, que si alguno se pensaba que estaba haciendo las cosas mal, Dios, que si alguno se sentía culpable porque no había podido diezmar, porque no había podido ofrendar, Dios, que tú lo limpies con tu bendita sangre, Señor, y que de aquí en adelante, Dios, a la persona que le nazca de corazón, bendecir a su hermano, bendecir a la persona que sabe que está pasando necesidad, Señor. Aquellos, Dios mío, que de pronto de corazón queremos bendecirlos, Dios. O que de pronto queremos reunir el dinero en la reunión, en la congregación donde usted esté, y que esa plata sirva para bendecir a la iglesia. Como tú lo estipulas, Señor, te damos las gracias, Señor. Y bendecimos a esas personas, Dios. Y vamos a ver que Dios va a prosperar nuestras casas y nuestras familias. Si no hay, Dios mío, que seas tú ayudando para que haya, Dios. Bendice este lugar, Dios, bendice este grupo, hazlo crecer, Señor, multiplica, Señor, tu palabra, que tu palabra se pueda expandir sobre los confines de la tierra, Dios mío, Señor, porque yo sé que pronto vendrás y necesitamos que haya claridad, Padre. Te bendecimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, y te damos las gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces cualquier inquietud no la dejan en los comentarios, cualquier cosita que no entiendan, con mucho gusto les explicamos. Y que Dios los bendiga, un abracito, los queremos a todos. Nos escriban, porque a veces hay personas que nos olvidan y que queremos hablar con ellos. Bendiciones, y que esta noche la pasen súper rico y este fin de semana. Un abracito. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones.